Ok, vámonos. Si no hay más preguntas, pues continuamos con esto, ¿no? Los cursos que se dan para poder aprender a manejar esto, siempre y cuando estén interesados en hacer endodoncias con estos sistemas mecanizados, ¿no? Entonces, si no tengo habilidad primero con lo que es las limas manuales, o sea, aprender a manejar las técnicas manuales, es más difícil utilizar mecanizadas porque en algún momento, por ejemplo, para resguardar la integridad del instrumento pueda tener algún uso más, vale la pena pues manejar la secuencia de limas manuales, ¿no? Miren, aquí tengo un ejemplo. Esta lima, la primera lima que les había mostrado, que es súper gruesa y muy cortita, me va a ayudar a eliminar esa constricción que puede haber en la entrada de un conducto, ¿no? Si yo radiográficamente ya estoy evidenciando que la entrada del conducto va a tener un grado de dificultad en su acceso, que es importante hacer un desgaste compensatorio para que pueda ingresar al conducto, esta lima me facilita muchísimo eso, ayuda en ese desgaste compensatorio. Siempre utilizando primeramente la endoseta, por ejemplo, ¿no? Para hacer ese desgaste, hago la endoseta, ubico un poco la entrada del conducto y puedo aplicar ese sistema para hacer un mejor desgaste compensatorio, ya que trabaja exclusivamente en el tercio cervical esa lima. Después puedo hacer una secuencia de limas, como les había explicado, y en el endomotor, bueno, en los primeros tenía que saber programarlo, como está aquí, ¿no? Tenía que saber que la S1 tiene un torque de 4 hasta 5, la S2 un torque de 1 con 1.5 de revoluciones, entonces tenía que saber todos esos detalles. Hoy en día ya vienen programados estos endomotores, ¿no? Lo que les digo, nunca, ni aún los sistemas más actuales, no van a descartar la primera parte de la preparación, que tiene que ser incluso si fuera desde una lima 6, ¿no es cierto? Una lima 6, 8, 8, 10, en algún caso si el conducto es amplio, la 10 o la 15, ¿no es cierto? Entonces, la preparación de la primera parte, la exploración, el cateterismo del el conducto para ver cómo está, dónde está llegando, para hacer una patencia, ¿sí? Ya reconocemos lo que es la patencia. Les había mencionado anteriormente que la patencia no es más que el extravasar 1 o 2 milímetros el instrumento por fuera del límite radiográfico apical para estimular una reparación cuando hay procesos infecciosos crónicos o agudos, un absceso que esté supurando. Entonces, esto, hacer patencia es muy importante, ¿no? En el primer momento, por supuesto, dependiendo de cómo manejo la técnica. Si es una necro, obviamente les había mencionado que es imposible que haga esto porque puedo pasar bacterias de la corona hacia el ápice, ¿no? Entonces, si es una necro, de seguro voy a aplicar una técnica manual coronoapical. ¿Cómo aplico la técnica? Entonces, obviamente trataré de hacer un acceso con limas gruesas, de repente la 40, para ver que mi primer instrumento que entre ahí sea la SX, que les he dicho que trabaja exclusivamente en el tercio cervical. Y ahí, ya teniendo una preparación gruesa en el tercio cervical y casi medio, recién con abundante irrigación podría ser la exploración o la eliminación de tejido necrótico con estas limas básicas, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta qué tipo de situación clínica se me está presentando, ¿no? Y esto no se descarta en la primera parte. Ahora, existen un par de instrumentos antes de utilizar cualquier sistema mecanizado que ayuda muchísimo en la preparación mecánica. O sea, ya no voy a hacer esa secuencia de lima, digamos, 10, 15, 20 hasta que esté holgada. Hay unos instrumentos mecanizados también que tienen una conicidad muy sutil, son muy delgaditas, pero aún así involucra de que pueda permeabilizarse con una lima 10 mínimamente. Entonces ya se reduce, digamos, el hecho de que pueda usar una 15, una 20, ¿no? Entonces, acá, si mi lima 10 entra holgadamente,
puedo aplicar este sistema mecanizado, que es una lima muy delgadita, y ya conforma un poquito mejor el conducto. Luego recién aplico cualquier otro sistema mecanizado. Entonces, ha ido evolucionando eso también de la primera preparación. Se va reduciendo el uso de las limas. Este es el movimiento que les estoy mencionando de picoteo leve, intrusión, tracción, hasta llegar a la longitud de trabajo. Con este movimiento, de una manera muy cuidadosa, en una secuencia, pues hago la conformación del conducto. Y en poco tiempo, o sea, puedo tener una conformación y una desinfección de esto con estos sistemas. Optimiza el tiempo, en realidad, optimizo mi tiempo. Si he llegado, imagínense, nos cuesta mucho llegar a una lima 15-20, pero ya luego aplicando estos sistemas, la conformación está hecho muy rápidamente en poco tiempo. No hay una posibilidad de que si utilizo abundante irrigación y utilizo estos sistemas, se me empaque barro dentinario, saca hartísimo barro dentinario. El movimiento hace que, y la forma del instrumento, hace que ese barro dentinario siempre vaya saliendo hacia la corona, ¿no? Entonces, la dificultad, el inconveniente que tiene este sistema es que se puede fracturar el instrumento si no se utiliza. Cuando se fracturan estos instrumentos, también son relativamente, dependiendo dónde y cómo se ha fracturado, con ultrasonido termina saliendo porque tiene espacios muy amplios de rebalse de material, ¿no? De donde se acumula el barro. Entonces, esos espacios nos sirven para poder colocar limas 10, 15 y tratar de traspasar el instrumento o aplicar a esto un ultrasonido y hace una vibración y termina saliendo. No les estoy diciendo que es fácil sacar un instrumento fracturado, es complicado. Imagínense, con sistemas manuales es complicado, con esto también lo es. No es fácil, por eso es importante aprender a manejar, ¿no? Esta secuencia se va respetando, ¿no? En la terminación del conducto F1, puedo terminar en la aplicación de una F1, una lima amarilla. Si es un conducto más amplio, en una F2, o si es muy amplio, en una F3. Y si estoy hablando de conductos realmente muy amplios, F4 o 5, ¿no? En un conducto muy estrecho, termino con esto y obturo con esto. En un conducto estrecho, realmente esto favorece mucho porque la obturación también puede ir exactamente en la forma del último instrumento, ¿no? Cuando nosotros usamos sistemas manuales, una vez que el instrumento que se ha adaptado muy bien al diámetro apical, a este diámetro apical, les había mencionado que normalmente es la 25 o la 30. A partir de esto hago 3 numeraciones más en longitud de trabajo. O sea, si mi lima 30 sé que se ajusta muy bien a nivel apical, a partir de eso puedo utilizar, dependiendo de qué conducto, puedo utilizar 1 o 2 instrumentos más en la conformación. Eso no significa que no aplique una técnica de conformación, porque sabemos que a nivel del tercio cervical, si utilizo la técnica de retroceso programado, pues mi lima va a entrar probablemente hasta una 50, una 80, ¿no ve? Pero eso a nivel del tercio cervical. En cambio, a nivel apical, la mínima es una 30 o 35. En conductos muy amplios podríamos llegar a una 40. Pero no podría llegar en longitud de trabajo hasta una lima 20-25, ¿no? Eso me está diciendo que no estoy limpiando muy bien las paredes del tercio apical, donde podría encontrar estos biofilms. Esto es un biofilm, es una acumulación de bacterias en una depresión a nivel apical, o puede ser en un conducto, en un delta apical, o conductos recurrentes, ¿no es cierto?, que puedan haber a este nivel, conductos muy delgaditos que no estamos viendo. Se anida un biofilm, una gran cantidad de biopelícula, miles de bacterias allá, y esto, pues, si no se lo trabaja de una manera adecuada, no solamente con limpieza mecanizada o manual, sino también con una buena limpieza química, ¿no? Y como les digo, no siempre se van a presentar al interior del conducto, sino fuera de él.
Cuando nosotros logramos tomar estas curvaturas que son muy pequeñitas con estos sistemas mecanizados, pues se hace una muy buena limpieza. Lo que a veces no pasa con el sistema manual. Es aquí donde se acumula nuestro barro dentinario, no solamente a este nivel, sino hasta 1 o 2 milímetros por encima del límite radiográfico apical. Entonces, todo esto se llena de barro dentinario. Por esta razón, tienen que ser muy prolijo en el manejo del irrigante, ya que en estas zonas, si yo tuviera esta fotografía real, es una fotografía, microfotografía, donde puedo encontrar, miren, en este pedacito acá, fijen la cantidad de bacterias que yo puedo tener, grandes cantidades. Entonces, eso se va a ir presentando cuando mi diagnóstico va a ser una necrosis gangrenosa. Entonces, aquí yo sé que en todo esto hay grandes cantidades de bacterias. Y es importante hacer una desinfección química, no solamente una desinfección mecánica. Entonces, el sistema mecanizado me ayuda a llegar en este tipo de curvaturas de una manera mucho más óptima para eliminar lo más posible de estas bacterias que encontramos. Entonces, uno de los inconvenientes también, aparte de que se fracture el instrumento, es que si yo hago un movimiento, entrada y salida para intentar ampliar el conducto varias veces, se producen estos zips que como está rotando el instrumento, muy fácilmente puede hacer estas ampliaciones, mucho más si flexa, si está flexado, entonces, y está girando, entonces puedo generar ampliaciones a nivel del tercio apical, lo que no me gustaría, ¿no? Lo que algunos llamaban patas de elefante, porque es más amplio a este nivel que subiendo hacia el tercio medio o cervical. Entonces, por esta misma razón, una vez que está girando, llego a la longitud de trabajo y lo retiro. Ahí evito que se formen estos zips. Entonces, no es necesario hacer ese movimiento de limado con estos instrumentos, ¿no? Eso hay que evitar, ¿no? Entonces, no necesitamos, además, una vez que se ha llegado a la preparación, ya puedo conformar o tener la conformación hecha. El protocolo de irrigación que nosotros manejamos es el mismo, considerando si es una bio o una necro, ¿no? Si es una bio que no tiene proceso periapical agudo o crónico, es suficiente hacer una desinfección con hipoclorito, suero, EDTA, y puedo terminar por último con un hipoclorito. Pero si veo que hay una infección purulenta, está asociada a una infección periapical aguda o crónica recurrente, entonces vale la pena utilizar como último irrigante la clorhexidina. Mencionarles que jamás de los jamases puedan mezclar un irrigante con otro porque sabemos que precipita, perdemos longitud de trabajo, no, en este caso, no solo por el barro dentinario que puede haber en apical, sino por la precipitación que he generado cuando mezclo estos irrigantes. Neutralizo siempre con agua destilada o suero para evitar que haya contacto entre un irrigante y otro, porque ahí sí estamos fritos, ¿no? Muy bien, entonces la obturación, ya vamos entrando a lo que es la obturación. Con estos sistemas es mucho más sencillo. Mi obturación puede llevarme que 5 minutos, 10 minutos máximo. ¿Por qué? Porque el instrumento con el cual he terminado la conformación, si por ejemplo fuera una F2, esa conicidad que ha generado el instrumento en el conducto es la misma conicidad que tiene este cono de gutapercha rojo, ¿no es cierto? Que es F2, y una vez que entra dentro del conducto, me llena todo el conducto. Muchas veces cuando se hace este tipo de preparación, el sistema que estoy utilizando tiene sus propios conos. O sea, ya les he dicho que cada sistema diferente, en este caso el ProTaper, el Entru, el HyFlex, cada uno tiene conicidades diferentes, son variadas en su conicidad. Y los conos de gutaperchas vienen según estos instrumentos. Entonces, ¿para qué? Para facilitar la obturación. Estos conos de gutapercha son bien gruesos, son gordotes. Entonces,
de una sola intención, yo coloco un solo cono. Pocas veces, digamos, si hay algún espacio más acá, puedo poner 1 o 2 accesorios, nada más. Y ya está totalmente sellado. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que el sellado apical sea lo más perfecto posible, ¿no? Lo más perfecto posible, porque y el resto del conducto, obviamente. Entonces, sabemos que cuando nosotros hacemos obturación manual, y lo vamos a hacer, obviamente, esos tacos ahora, ¿no es cierto? Van a haber algunas dificultades, ¿no? Se doble el cono, tengo que tener mucha paciencia para hacer un buen sellado. Eso no quiere decir que estos sistemas manuales de obturación no sirvan. Por supuesto que sí, sí sé manejar la técnica. Es más, si yo no tengo lo suficiente para comprarme estos conos de gutapercha, pues la obturación aquí puede ser perfectamente manual. O sea, yo puedo colocar un cono maestro que puede tener un diámetro, o sea, un cono 30, 35, 40 que se ajuste al tercio apical. Si veo que hay una ligera tensofricción, tiene que haber tensofricción del cono con las paredes para que yo sienta que está ajustando a nivel apical. Pero si yo siento que el cono entra suelto, entra hasta donde yo quiero que entre, pero entra suelto, no estoy sellando el tercio apical. Entonces, ahí es donde a veces un accesorio termina sobrepasando el límite apical porque el cono maestro no está sellando todo ese diámetro y hay demasiado espacio. No puedo esperar a que el cemento endodóntico selle todo el resto del espacio. Tiene que ser la gutapercha que selle, porque el cemento o los cementos selladores a largo plazo pueden sufrir ligeras reabsorciones. Ya les hablaré un poco más de esto. Entonces acá el cono de gutapercha con estos sistemas se adapta bastante bien a el diámetro con el cual se ha preparado. ¿Facilita la obturación? Sí, nos lleva unos minutitos apenas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros normalmente tenemos cuando hacemos sellados endodónticos y esto es lo que se tiene cuando se hace con estos sistemas mecanizados y puedo usarlo, ¿no? El protocolo de irrigación, tal cual, y estos sistemas también tienen sus propios conos de gutapercha que tienen esa conicidad, o sea, me seca perfectamente el conducto. Eso no quiere decir que no pueda usar los otros conos de papel habituales, igual los utilizo. Esto potencia, efectiviza con un solo cono y ya tengo todo el conducto seco, ¿no? Eso también es una ventaja de este sistema, ¿no? Y aquí les voy mostrando cómo puedo terminar en un instrumento y obturar. Más adelante les mostraré cómo, bueno, ya les explico cómo se puede manejar también esta gutapercha que se llama técnica de obturación Thermafil, que es un vástago plástico. Bueno, ahora vienen blancos, antes venían oscuros. Este vástago está endosado en gutaperchas, está cubierto por gutapercha. Se lo puede poner a un horno específico, calienta esta gutapercha y de una sola intención sello este conducto. Y esta gutapercha se va adaptando a todas las paredes. Entonces ya ni siquiera necesito ningún tipo de accesorio, ¿no? Y sé que al ser media plástica esa gutapercha en el momento de su introducción en el conducto, me va a llegar a obturar parte de otros, de los istmos, de cualquier otra situación anatómica que se me vaya presentando, ¿no? Este es el sistema ProTaper manual. No sé, hay chinitos por si acaso, ya les advierto eso, que cuestan creo que 150 bolivianos toda la caja. No se compren esos porque primero no tienen las longitudes que dice que tiene, las conicidades no son las mismas, no son exactas. El material del cual está hecho son tan frágiles que a la primera se les puede fracturar. Porque estos sistemas de ProTaper manual, los originales, o sea, los que son de calidad, los venden en Codensa y creo que está alrededor de los 400 bolivianos, si no me equivoco, está por ahí. Cuestan caras, sí, pero vale la pena porque si tengo el cuidado de hacer una preparación mecánica, imagínense en piezas anteriores,
bueno, cuando estábamos en la clínica, en varios grupos de práctica, yo les he enseñado a manejar con paciente esto y realmente les ha resultado muy fácil esta conformación. O sea, una vez que lo aprenden a manejar, es bueno. Tiene mangos de silicona muy gruesos que me van a permitir hacer ese movimiento rotatorio manual. O sea, es el único sistema que ha salido manual. Entonces, al tener esta goma siliconada grande, es gruesa, grande, me permite hacer ese movimiento rotatorio. Va a ser igual un corte de la dentina, pero no lo voy a hacer de una sola intención, o sea, voy a cortar hasta donde me permite el instrumento, retiro, limpio. Obviamente, el conducto tiene que estar con abundante irrigación. Además, si siento en ese movimiento rotatorio que estoy haciendo de que se quiere trabar, retrocedo, retiro y vuelvo a rotar un poquito menos y introduzco levemente hasta que vaya haciendo corte y retiro. Entonces, este movimiento muy sutil, porque imagínense si utilizo los endomotores, el movimiento se da hasta 150, 200 revoluciones por minuto, o sea, gira bastante rápido. Entonces, yo no voy a girar rápido porque lo estoy haciendo manual, pero en ese movimiento yo puedo percibir, sentir mucho más fácilmente cómo se está dando el corte de la dentina. Entonces, si he preparado hasta una lima 20, 25 y esa lima 25 es holgada, esto termina conformando de manera cónica el conducto de una manera muy buena, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos docentes o buenos colegas que dicen que es la conicidad que genera este instrumento es muy gruesa. Sí, es cierto, pero puedo terminar con una F1, por ejemplo, o sea, hago mi secuencia normal. Esta trabaja exclusivamente, miren que es gorda. Esta se fractura cuando no he trabajado en este punto. Si se dan cuenta, esta puntita es tan delgadita, es tan delgadita y bien flexible. Entonces, si no he hecho una buena limpieza hasta una lima 25 o 20, si ese lima 20 no está holgada en el conducto, se traba este pedacito y se rompe dentro del conducto. Entonces, tiene que haber esa primera preparación, ¿no? Pero cuando lo voy usando es bien cortita, eso, miren, 19 milímetros máximo. Entonces, puedo medir en mi radiografía, incluso bajar el tope un poco para que llegue apenas al tercio medio. No tiene, esta nunca va a llegar a tercio apical, ¿no? Es 19 milímetros. Doctora, tengo una pieza que tiene 20 milímetros, o sea, hay piezas que tienen raíces muy cortitas, ¿no? Entonces, disminuyo esa longitud. Y este instrumento tiene que llegar al tercio medio apenas. La segunda lima es esta morada, fíjense. También es muy delgada en el tercio apical, sigue siendo muy gruesa acá. Termina trabajando un poco más el tercio cervical y medio. Y con esta ya recién empieza a tocar el desgaste a nivel apical. Entonces la blanca ya limpia más. Con esta ya tengo, con estas dos ya tengo que llegar a longitud de trabajo, ¿no? Y esa longitud de trabajo ya está siendo ligeramente conformada. Entonces, esta es la secuencia de estas limas manuales. Termino, sí, voy a terminar mi preparación, les había dicho, con una F1 puede ser, es más que suficiente en conductos estrechos. En conductos más amplios utilizaré en mesiales o vestibulares la F2 y en palatinas o distales la F3, ¿no? Entonces, una vez que he conformado perfectamente de una manera manual, puedo hacer la obturación. La técnica de obturación en este caso se llama cono único. Si el cono se adapta muy bien, porque igual el cono tengo que hacer la prueba de conometría, por supuesto que sí. Voy a marcar hasta dónde tiene que entrar el cono, hago la prueba, entra en el límite de trabajo que he predeterminado y aplico un poco de sellador endodóntico y ya está. De una sola intención tengo el conducto sellado, ¿no? Entonces, esto es una técnica bastante interesante. Este sistema también tiene lo que nosotros llamamos ProTaper retratamiento. Rápidamente les mostraré que tiene 3 limas para retratar con endomotores también.
¿Qué sucede? Que cuando me he equivocado por cualquier motivo en la obturación, yo puedo aplicar este sistema y retira muy fácilmente los conos de gutapercha de la pieza dentaria. Entonces, también tiene una secuencia, ¿no? Obviamente, este sistema igual debe estar por los 300, 400 bolivianos, estas limas. No lo voy a utilizar en cualquier forma de retratamiento, solo en aquellas donde la conicidad sea bastante amplia. O sea, si yo he hecho una endodoncia manual, no voy a pretender desobturar con este sistema. Entonces, a no ser que la conformación sea bastante cónica. Este instrumento realmente agarra la gutapercha y la saca afuera, sí. Es la forma del instrumento hace que yo pueda aplicarla, es muy flexible. Hago una secuencia de limas porque de igual manera en la conformación elimina gutapercha de tercio cervical, medio y apical. Entonces, según esto, yo voy aplicando el instrumento, ¿no? Y puedo retirar de una manera bastante práctica ese instrumento, ¿no? En la técnica de el retratamiento, pues también puedo utilizar, obviamente, los gates. Manualmente es preferible utilizar las Gestron. Puedo utilizar ultrasonido, puedo utilizar algún componente químico como el eucaliptol para reblandecer la gutapercha y retirarla. Ya vamos a ver esto un poquitito más, pero cuando utilizo estos sistemas también puedo ayudarme con o calor o componentes químicos para reblandecer ligeramente la gutapercha y hacer por tercios el retiro de la misma. O sea, si mi endodoncia ha fracasado por cualquier motivo, aún estando haciendo con este sistema, es porque probablemente hay algún biofilm, algunas bacterias en los istmos, en conductos colaterales, laterales, recurrentes, donde no se ha hecho una buena desinfección química. Por eso es importante que cuando haga mi protocolo de irrigación final, realmente me esmere en limpiar ese conducto. Incluso les había mencionado activando el irrigante con su lima, con un cono de diámetro menor, donde yo estoy generando un burbujeo de ese irrigante dentro del conducto para tratar de eliminar todo el barro dentinario que puedan haber en las paredes. Es efectiva si utilizo ultrasonido, ¿no? O es efectiva si utilizo el endoactivator, que es un activador de irrigantes que hace que se genere una gran cantidad de burbujas al interior del conducto, ¿no? Esta es una gama de instrumentos mecanizados. Hay como 50. Cada uno tiene su propia característica, su propia forma de manejo. Entonces, todo esto normalmente les enseñamos cuando pasamos estos cursos de actualización o cursos en los diplomados, ¿no? Y en la especialidad, obviamente, aprendemos a manejar muchos de estos instrumentos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Doctorita, le mandé un mensaje por privado. No sé si lo podría leer, por favor. Ok, Sí, doctorita, por favor. vamos a ver. Aparte del mensaje, ¿hay alguna duda respecto al tema? ¿Está claro lo que estamos hablando? Bueno, si volvemos a clínica, y eso estamos esperando, de repente podamos tener la opción de manejar esos sistemas, pero tendrían que comprárselos, ¿no es cierto? Por privado no veo mensajes en el WhatsApp. No, por aquí, por el Zoom, doctorita. Ah, ya. Déjame ver. Perdón. Ok. Dame un segundito. Ay, por Dios. Ok. Sí, doctorita. Sí, doctora, no sé si... Bueno, o sea, claro, no vamos a ir corriendo todos al hospital, ¿cierto? Claro, sí, no, ahora Ok, solo dos nomás. ya.
Muchas gracias. Bueno, realmente este es un momento muy crítico para cualquier persona, para cualquier ser humano, perder a alguien. No es